Creo que es importante primero hacer una pequeña historia de por qué nosotros el origen de nación, ¿no? Como cubanos. Por ejemplo, en el caso del himno cubano es el resultado histórico, cultural y poblacional de conglomerados de multiétnicos, tanto ejemplo hispánicos, africanos, asiáticos, antillanos, principalmente que se funcionan de manera nueva, basada en la formación de una población endógena, con capacidad de autorreproductiva propia, no dependiente de las corrientes migratorias externas que dan origen. Sin embargo, esto es lo que da ya una identidad a nuestra cubanía y nos hace sentirnos como cubanos. Independientemente de eso, también ya todo lo relacionado ejemplo, en el caso ya de nación, de nacionalidad, de nacionalismo, porque ¿qué pasa? Cuando tú ya defiendes, como el caso de Carlos Manuel de Céspedes, que defendía ya la nación cubana y da la libertad a los esclavos, ya estaba pensando como cubano y ya estaba pensando en nación. Pero además ya se veía esa nacionalidad en Carlos Manuel de Céspedes y en esos cubanos que luego fueron a la manigua defendiendo su nación, defendiendo su nacionalidad. Pero además de eso, después ya ese patriotismo que le dio a ellos, que dieron ellos, y que vieron ellos, y que sintieron ellos, es ese sentimiento de nacionalismo por su país. Eso es lo que también ya se identifica como cubano, como identidad. Porque es el resultado propio de defender tu patria. Y después esa continuidad, no solo ya de Carlos Manuel Céspedes, de Martí, cómo Martí veía y cómo Martí defendía no solamente a los cubanos, sino Martí decía, ¿para qué copiar moldes extranjeros? Vamos ejemplo, llamaba a los pintores, tanto mexicanos como cubanos, vamos a pintar nuestro paisaje, vamos a pintar nuestro país, vamos a hacer obras auténticas, obras que nos representen. Ejemplo, en el caso de Guay, José Guay, como él veía en José Guay, en Saumel, ese nacionalismo, y es lo que él en sí se interesa como cubano. Es que incluso Fidel, ya ejemplo, en palabras de los intelectuales, como Fidel hace un llamado a estos artistas a defender la revolución, a estos intelectuales en pensar en la revolución, que digamos, la revolución era la cultura principal en esos momentos de nuestro país y que teníamos que defender a esa revolución como cubanos y la estamos defendiendo porque esta continuidad, te repito, que es una continuidad histórica, por decirlo así, y por afirmarlo, es una continuidad histórica, es la que nos representa y es la que nos defiende y es por la que luchamos por esta revolución que le empezó Carlos Manuel de Céspedes. Entonces ya como cubanos nos identifican por la manera que somos, por lo que representamos, cómo actuamos, cómo pensamos, y eso es lo que identifica y nos identificará siempre como cubanos. Yo comenzaría con un pensamiento de Martí cuando dijo, se ponen en pie los pueblos y se saludan. ¿Cómo somos? Se preguntan, y unos a otros se van diciendo cómo somos. Salvar nuestra cubanía es algo muy importante que tenemos los pueblos y los cubanos como cubanos. Y
tendrían que tener algunos aspectos muy importantes, cuanto en el arte y la cultura, la literatura, también de defendernos, de unirnos en el arte. Incluso Fidel, en palabras intelectuales, él hacía alusión y hablaba de cómo había que defender la cubanía, la revolución, de una manera democrática, porque dándole participación al pueblo en el arte, la cultura, porque eso es cubanía, el arte y la cultura es cubanía, y ponernos en función de que el pueblo participe en todo lo que es las manifestaciones del arte, la música fundamentalmente. ¿Qué tenemos que realizar y qué tenemos que hacer en la música? Que sea esa música cubana, esa música tradicional, ¿entiendes? Te diría, desde Saumel, desde Guay, desde Ignacio Cervantes y otros músicos, por citarte, que también defendieron nuestra cubanía. Y esta cubanía no solo en la música, en el arte visual, en las artes plásticas, en el teatro, en el cine. Tú ves estos grandes cineastas cómo han defendido el cine cubano y le dieron un sello al cine cubano a partir del triunfo de la revolución. Eso es defender también nuestra cubanía. Defender nuestra cubanía no solo es decir soy cubano, sino es la acción que tú debes como cubano en todo momento. La patria, defender nuestra patria, porque es ser cubano. Defender nuestra cubanía no es solo cantar o subirte a una tribuna y decir una consigna, no, es el accionar y tomar como ejemplo a todos estos héroes que lucharon y dieron su vida y amarlo y defenderlo en todos los sentidos y rendirle homenaje. Defender nuestra cubanía es también cuidar nuestro patrimonio cultural, que no se deteriore, nuestra historia, que es muy profunda, también es defender nuestra cubanía. Defender nuestra cubanía ahora en estos momentos que estamos viviendo, tanto en pandemia, de bloqueo, en fin, es también combatir toda una serie de fenómenos sociales que se ven a veces aflorar y defender nuestra revolución. Eso es cubanía. Identificarnos con nuestro dirigente en estos momentos, de esa continuidad, que esa continuidad no es algo absoluto, no es algo estático, sino lo contrario, que cada día se retroalimente de formas diferentes y de cambios en todos los sentidos, para que un bienestar que fue el que soñó Martí Fidel. Eso es cubanía también. Soy graduado de la Escuela Nacional de Arte, también graduado de la Escuela de Cuadros del Ministerio de Cultura, Facultad de Humanidades en 1973, graduado de Filología de la Universidad de La Habana en 1987, graduado de la Universidad de Oriente en Historia del Arte en 1993. He sido especialista en literatura de Santiago de Cuba en el 1994 hasta el 1997. En el 1998-1999 especialista en literatura en el municipio de Guamá. He trabajado en realizaciones de filmes y documentales como son La Botija, Mariano, Algo Más que Soñar, Caravana, La Ofensiva, Camila, entre otros. He colaborado en programas y proyectos culturales comunitarios, ejemplo, Las Vijas, Final de las Canas,
Vista Hermosa, La Bruja. He participado en publicaciones en Revolución y Cultura, en Caimán Barbudo, con artículos, ejemplo en el caso de identidad cultural, folclore. He realizado ensayos sobre Martí y la defensa en la cultura cubana, latinoamericana, el desarrollo cultural y arquitectónico de la ciudad de Santiago de Cuba en el siglo XVI hasta el actual. He participado activamente en eventos nacionales e internacionales, entre los que se destacan Comunidad 98, Martí y los desafíos del siglo XXI, así como festivales de cine, publicaciones de revistas universitarias y culturales, países como ejemplo en el caso de Argentina, México, Costa Rica, todo esto en el área, fundamentalmente sobre nuestro héroe nacional de José Martí y su relación con la cultura y el arte. Me he desempeñado como crítico de arte. He realizado posgrado de literatura cubana, literatura hispanoamericana, cultura latinoamericana y del Caribe, y en realidad todo este proceso. Y también en estos últimos años, como profesor de la Universidad de Oriente, he participado como jurado en diferentes eventos de bases municipales, provinciales, nacionales en el campo de la cultura, y también hice un doctorado en ciencia del arte.